que me acompañen en la carta de los Filipenses. Recuerden que hace un par de semanas habíamos hablado de que vamos a estudiar esta carta. Filipenses, vamos a buscar en el capítulo 1. Los que no están acostumbrados a escuchar predicaciones en serie, les diré que la mejor garantía de usted poder escuchar la Biblia predicada entera es de esta forma. No que el predicador elija qué quiere decir o que el predicador busque una palabra conveniente para decirle a la congregación, sino que el predicador tenga que sujetarse a decir lo que el Señor dice. Así que vamos a leer Filipenses capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 6, aunque voy a enfatizar la predicación exclusivamente en el versículo 6, pero de manera introductoria vamos a leer estos 3 versículos. Cada vez, dice el apóstol Pablo, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, este es nuestro versículo de hoy, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Vuelvo a leer el verso lema. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Vamos a orar. Padre, te damos inmensas gracias por lo maravilloso de tu palabra, Señor, que nos confronta, que nos inspira, que nos instruye, que nos da fortaleza, que nos da esperanza. Yo te ruego, Señor, tú que conoces el alma de cada persona que está aquí y la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de tu palabra, que tú la distribuyas como una semilla que brote y dé fruto a su tiempo. Señor, te necesitamos, Padre, con urgencia esta iglesia te necesita. Y yo te ruego por los méritos de tu Hijo, que Jesucristo, por el justo, no por ningún mérito que nosotros tengamos, sino por tu Hijo el justo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Hoy, como decía la alabanza, tú te muevas en medio de tu pueblo y le hables, porque necesitamos palabra que venga del cielo, no de humanos. Necesitamos palabras de refrigerio para nosotros poder continuar en esta meta donde muchos caen, donde otros todavía no se han podido levantar, donde hay algunos que están a punto de caer, donde hay otros que se han quedado atrás. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tu palabra sea viva y eficaz para levantar aún el que está muerto, para gloria eterna de tu nombre. En Jesucristo te pedimos estos favores por adelantado y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El apóstol Pablo dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esta iglesia, nosotros dimos una introducción en la primera predicación que expusimos de los Filipenses, y dijimos en ella que esta iglesia era sumamente amada por el apóstol Pablo. Y saben que hay iglesias que son amadas por Dios. Muchas iglesias que son amadas por Dios. Yo no sé usted, pero yo considero que esta iglesia es amada por Dios. Eso era para dar un amén que casi se brinca. Esto es una iglesia amada por Dios. Y yo me identificaba tanto con el apóstol Pablo cuando repasaba el mensaje y yo decía, qué maravilloso es el
saber que contamos con el favor de Dios. Qué maravilloso es saber que no estamos solos y que andamos acompañados de Dios. Esta iglesia, amada por Pablo, había participado con él muy de cerca en su pastoral. Y era motivo de gozo y de estímulo para él como pastor. Voy a referirme muchas veces a Pablo como pastor porque realmente esta carta le está escribiendo un pastor a su iglesia. Y es reconfortante, es de mucho ánimo cuando la iglesia camina con su pastor, cuando la iglesia ama a su pastor. Yo he conocido vida de pastores que han sufrido. Yo tengo un amigo pastor que le dieron 2 infartos, uno detrás de la otra, a consecuencia de la iglesia. Y Dios, por su misericordia, hay muchos de aquí que saben de quién estoy hablando, lo mantuvo con vida y todavía él está pastoreando, pero le dieron 2 infartos, uno detrás del otro, y duró un tiempo en cuidados intensivos, porque hay pastoral que son duras, hay otras que son, como el apóstol Pablo está describiendo en esta carta que fue dirigida a ellos y que hoy nosotros la estamos recordando para ver más o menos lo que es el comportamiento de una iglesia amada y de una iglesia que hace sufrir a su pastor. Pablo habla de la participación y del compañerismo que esta iglesia tuvo con él en el evangelio que el apóstol predicaba. En el versículo 5 él dice: porque ustedes han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Yo recuerdo cuando era oveja en la iglesia a la que yo pertenecía, que una vez se convocó una campaña para salir a predicar el evangelio por todo el entorno de la iglesia a la que yo pertenecía en ese tiempo, y la gente no fue. Y ese pastor estaba tan decepcionado y tan triste de ver que lo habían dejado solo en ese trabajo bíblico que Dios indicaba. Y aquí Pablo está dando un informe de lo alegre que él se siente porque la iglesia de los filipenses habían compartido las buenas noticias acerca de Cristo cuando fueron convocados por primera vez a hacerlo. Esta iglesia participó con Pablo en la oración, en asuntos financieros, en asuntos económicos, en asuntos emocionales y en asuntos anímicos. Hay muchas formas en las que la iglesia puede colaborar con su pastor, hasta dándole ánimo. Y en el verso que nos toca, bueno, vemos que en este sentido del ánimo, en el capítulo 4, en el versículo 15, en el verso 16, 15 y 16, Pablo dice: como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje de Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando yo estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. El apóstol le está diciendo en la carta su agradecimiento por ellos, de que la iglesia de Filipo se había preocupado por él en todo su ministerio. Y no importaba donde el apóstol Pablo estuviera, porque precisamente Pablo estaba en la prisión cuando escribió esta carta. Y está usando a un emisario para que le lleve la carta a ellos, y porque este personaje había ido a llevarle ayuda a Pablo a la prisión. Y Pablo le devuelve con una carta de agradecimiento a los filipenses. Y este versículo de que él estaba seguro de que quien había comenzado la obra en los filipenses iba a continuar hasta que Cristo volviera, nosotros comenzamos a preguntarnos: ¿qué convenció a Pablo de esto? Él, por ejemplo, dice: yo estoy convencido. Y hay varias preguntas que nosotros nos vamos a hacer en ese solo versículo. Y la primera pregunta es: ¿qué convenció a Pablo de que los filipenses iban a terminar la carrera bien? Otra pregunta: ¿quién comenzó la obra en los filipenses que también la comenzó en nosotros y en esta iglesia?
¿Cuándo comenzó esa obra? Y esa obra que fue comenzada, esa afirmación de que sería perfeccionada. Y también, ¿cuál es el día el que Pablo alude como el día de la venida de Jesucristo? Este va a ser el sermón de nosotros de esta tarde. ¿Qué convenció al apóstol Pablo? Esta iglesia tenía presiones externas y también habían muchas presiones internas. Habían peleas, había orgullo. Una iglesia que le servía a Dios. Todas estas cosas estaban dentro y lo vamos a ir estudiando a lo largo de la exposición de la epístola. Había una presión externa y a pesar de las divisiones internas y desavenencias dentro de la iglesia, él estaba convencido de que nadie iba a detener el trabajo que Dios había comenzado en los filipenses. Pablo había experimentado la fidelidad de Dios a lo largo de los años en diferentes momentos, en diferentes circunstancias y en diferentes tiempos. Y su propia experiencia lo hace sentirse seguro de que Dios iba a terminar lo que había comenzado. Muchas veces, cuando a mí me toca dar consejerías a alguien y yo veo que es un problema, a veces el que está en el problema y el que está en medio de las tinieblas no puede ver con claridad lo que pasa afuera. El que se está ahogando no ve que está cerca de la tierra para salir. El que se está ahogando lo único que está es peleando con el agua para no hundirse. Pero ni se ha dado cuenta que le tiraron un salvavidas para que se agarre del salvavidas, ni se ha dado cuenta que está cerca de la orilla, ni se ha dado cuenta que hay gente que están pendientes y están buscando las herramientas para sacarlo de ahí. Él lo único que está fijo es en que se está ahogando. Entonces, cuando a mí me toca dar consejería, que yo veo ese tipo de cosas, yo estoy de una manera objetiva mirando desde afuera que el problema no es tan grande. Pero el que se está ahogando dice, ayúdenme porque me quedan 3 segundos de vida. Y hay muchas cosas que a lo largo del ministerio al que Dios me ha llamado, recuerden que yo tengo 7 años como misionera y 8 años como pastor. Estamos hablando de 15 años en esto. Y he visto la mano de Dios operando en medio de las dificultades. He visto la mano de Dios sanando el que no tiene esperanza. He visto la mano de Dios restaurando matrimonios con un divorcio en la mano. He visto la mano de Dios en un hijo desobediente volverse obediente. He visto la mano de Dios en un hijo desaparecido que un hijo que vuelve. He visto la mano de Dios de que lo que está muerto Dios le ha dado vida. Entonces, todas estas cosas que he visto me han hecho sentir un poquito, no me puedo poner a la altura del apóstol Pablo, un poquito convencida de que Dios es un Dios ilimitado de poder. Pablo había experimentado la fidelidad de Dios a lo largo de los años en diferentes momentos. Su propia experiencia lo hace sentirse seguro. Él dice esto porque los hijos de Dios, lo que experimentan de su fe no es confianza, sino temor. Los hijos de Dios, voy a repetir esto porque a veces se dicen las cosas rápidas aquí y no se captan. Los hijos de Dios, en vez de sentir confianza y fe en Dios, lo que tienen es temor, inseguridad e incertidumbre. Y no hay manera que yo pueda sentirme gozoso, seguro, si estoy en medio del temor. Aunque yo vea que la solución está en la esquina, no hay manera, porque el temor me hace no tener la visión de lo que es Dios. El temor es uno de los grandes ladrones del gozo del cristiano. Pablo no experimenta ese temor y por tanto él está convencido y está confiado. Este es un hombre que vivió confiado, tratando de decirnos a nosotros que donde no hay confianza, no hay seguridad. Esta carta demuestra lo que hay en el corazón de este pastor. Por ejemplo, si nosotros vamos al versículo 6, él dice,
Él está convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. En el verso 14 dice que Él está confiado en que el Señor, por causa de mis prisiones, tiene mucho más valor para hablar. Los hermanos tienen más valor de hablar de Cristo por lo que Él está pasando. En el 1:25 Él dice, está convencido de esto, yo sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Y en el 2:24 Él dice, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pablo está hablando de confianza. Un hombre confiado. Y yo sé que el apóstol Pablo, aparte de haber vivido sus experiencias, nosotros vemos en Isaías, que fue la introducción la que hizo Tati, en el capítulo 43, en el versículo 13, el Señor dice, desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano, nadie puede deshacer lo que yo he hecho. El apóstol Pablo conocía perfectamente esto que Dios había dicho a través del profeta Isaías. Nuestro Dios es un Dios de revelaciones y por tanto Él ha revelado suficiente en su palabra para que yo pueda confiar en el resto del camino. Cuando a mí me falta confianza, no es porque me falta revelación. La revelación nosotros la tenemos aquí. A mí lo que me falta es fe en lo revelado. Seguridad acerca de lo que esto dice. Nuestra inseguridad es un obstáculo para no poder depositar nuestra confianza en Dios, creyendo que Dios obrará a mi favor, aun cuando no parezca de esa manera. Vuelvo y repito esto. Nuestra inseguridad es un obstáculo para depositar nuestra confianza en Dios, nosotros creyendo en nuestra inseguridad que Dios obrará, no va a obrar a nuestro favor por las circunstancias. El gozo de Pablo era el resultado de su confianza en Dios, no en su confianza en los hombres. Él tampoco confiaba en sí mismo, pero sí confiaba en Dios. Y parte de nuestros problemas es que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en los hombres o en nosotros mismos, siempre vamos a tener temor. Cuando se cantaba la última alabanza, que se hablaba de que Jehová Jireh, que tú eres el que me da la victoria, que tú eres el que provees, que tú eres mi estandarte, todas esas cosas nosotros las cantamos, pero tenemos que creerla. Jehová Nisi significa tú eres el que tienes la bandera blanca, la bandera de la victoria. Y esa bandera la levantan los militares para decir victoria. O la levantaban, no sé si en este tiempo se siguen levantando, pero en el pasado eran los militares que levantaban la bandera blanca para declarar victoria, para declarar paz. Al leer la carta, nosotros podemos ver que Pablo nunca puso su confianza en sí mismo, sino siempre en Dios. Fue abandonado en el camino por sus más cercanos colaboradores, cuando él dice, un Demas se fue al mundo. Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, los había abandonado. Dice el libro de los Hechos, los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con el apóstol. A los Gálatas
el apóstol le dice, casi no puedo creer que en tan poco tiempo ustedes hayan dejado de obedecer a Dios y aceptando un mensaje diferente de lo que es la buena noticia. Pablo fue el pastor de la iglesia de Galacia y las enseñanzas de Pablo se fueron a un lado y ellos comenzaron a creer en lo que los judaizantes le estaban diciendo. En ocasiones fue rechazado por sus compatriotas, fue azotado, fue encarcelado, intentaron asesinarlo, lo acusaron injustamente, cuestionaron los corintios su enseñanza, lo ponían por poco. Pero el apóstol Pablo no confiaba en los hombres ni en lo que los hombres hacían, confiaba en Dios. Cuando vemos su testimonio escrito en la carta que le escribió a los Corintios, en 2 de Corintios del capítulo 8 al 11, él dice, yo estoy tratando de que nosotros veamos cuál es la seguridad que tiene este pastor en que Dios iba a terminar la obra en esa iglesia. Él les dice, nosotros estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió, escuchen bien, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. A pesar de eso, Pablo continuaba seguro porque él sabía en quién había depositado su confianza. En el camino a Damasco, cuando es llamado por el mismo Cristo para que predicara su palabra, para que predicara las buenas nuevas. Pablo a lo mejor estaba pensando en que había sido convencido porque él, siendo un perseguidor de la iglesia, Dios lo había perdonado. Lo llevó de ser un perseguidor a ser un seguidor. Él estaba convencido porque miraba la cruz y miraba el pecado del pecador perdonado a través de la cruz del Calvario. Él estaba convencido de que la soberanía de Dios hace cooperar todas las cosas para bien para aquellos que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Ahora bien, todas las cosas influyen en caídas, influyen en tus pecados, influyen en tus decisiones. Pablo afirma con todo eso que lo que Dios comenzó en tu vida y en mi vida y en esta iglesia la terminará. Si la historia la escribiéramos nosotros, el final no sería igual. Porque nosotros tendemos a desanimarnos, tendemos a cansarnos, tendemos a cambiar de opinión, pero Dios no es así. Él nunca le han faltado recursos, Él nunca se ha cansado, Él nunca se ha desilusionado, Él nunca se ha decepcionado, Él nunca deja nada por mitad y aun cuando nosotros le fallamos, Él tampoco se sorprende, porque Dios no es como nosotros. Usted no sabe lo que va a pasar esta tarde, ni sabe lo que va a pasar mañana, pero Dios no se sorprende de eso, porque ya Él lo sabe. ¿Y sabe qué? Tú podrás equivocarte en el camino y podrás hacer cosas incorrectas en el camino. Y con todo y eso la palabra dice que Dios terminará la obra en ti. En nuestras, ¿o usted se cree que usted va a sorprender a Dios porque haya hecho algo incorrecto? Dígame. ¿O usted se cree que Dios lo va a desechar cuando en el camino usted erróneamente hace algo incorrecto y se arrepiente? Dios no es como nosotros.
El apóstol Pablo nos da una respuesta extraordinaria para esto. Y más adelante vamos a ver que en medio de los errores, en medio de nuestras malas decisiones, en medio de las cosas que hacemos que después nos arrepentimos de ellas, Dios está detrás de eso también. La segunda pregunta que Pablo se hace: ¿quién comenzó esta obra en los Filipenses? Quizás Pablo está pensando en la visión que tuvo del hombre de Macedonia. Quizás el apóstol Pablo está pensando en la reunión que tuvo con Lidia cuando la encontró en el río. Quizás el apóstol está recordando los inicios cuando él cayó en la cárcel. Quizás el apóstol está recordando al carcelero y a su familia. Y aquí nosotros vemos el contraste: una mujer rica con un hombre pobre formando una iglesia. Y Dios comenzó la obra con una mujer rica y con un hombre pobre para hacer esta iglesia. ¿Quién comenzó la obra? Dios comenzó la obra. En Efesios 2:10, el mismo apóstol a la carta que le escribe a la iglesia de Éfeso dice: porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Aquí está diciendo el apóstol: las cosas que Dios tiene puestas en tus manos fueron diseñadas antes de la fundación del mundo para que tú tuvieras el privilegio de hacerlo. La pregunta número 3: ¿cuándo fue iniciada esta obra? Y Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Significa que tu llamado es un llamado a la perfección. Significa que tu llamado es una obra que Dios va haciendo en ti. Y no fue cuando tú naciste ni cuando te convertiste. La palabra dice: antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía planes contigo. Esa salvación de la que hablamos es obra exclusivamente de Dios, porque incluso ni habíamos nacido. Hay una anécdota de un pastor de campo que le preguntaron que cuál había sido el rol en su salvación y cuál había sido el rol de Dios. Y él contestó: primero yo hice mi parte y Dios hizo su parte. Y los que estaban con él le dijeron: ¿y cuál fue la parte que tú hiciste y cuál fue la parte que hizo Dios? Y él dice: la parte que yo hice fue que yo salí corriendo con una intensidad grandísima, alejándome de Dios, y él me agarró. Estamos hablando de un lenguaje tosco de la calle, sencillo, un lenguaje callejero, un lenguaje sencillo y humilde, para nosotros entender que no ha sido por nuestros méritos ni por lo que hayamos hecho. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó de nuestra familia. Ven, eres tú el que vas a ser mi hijo. Eres tú con quien yo voy a empezar a trabajar. Eres tú a quien yo voy a formar la imagen de Cristo. Es de ti que Cristo habló en Juan 14 cuando dijo que iba para una morada. Hay mucha gente que dice erróneamente que Cristo fue a preparar moradas. No. En Juan 14 lo que dice que esas moradas ya están hechas. Él no está preparando nada. Esas moradas están hechas ya. La obra será perfeccionada. Y Pablo recuerda a Lidia. Y recuerda lo que Dios hizo para abrir esa obra en Filipos. Él recuerda el inicio de todo, de cómo él llegó por dirección del Espíritu Santo hasta Filipos y va directamente a donde están unas mujeres orando. Y dice en Hechos 16:14 que había una mujer que se llamaba Lidia y que mientras Lidia nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó las palabras que Pablo decía. ¿Quién contribuyó en algo aquí? Respóndanme. ¿Quién hizo algo aquí? El único que hizo aquí fue Dios. Dice claramente que
Dios le abrió el corazón a Lidia y Pablo está recordando cómo Dios había iniciado esa obra. Muchos de los que vinimos de Emmanuel sabemos cómo Dios inició esta obra. Los que están nuevos, eso es una historia que muchos de ustedes no conocen, pero nosotros llegamos aquí y podemos decir que Dios ha estado de principio a fin con nosotros. Fuimos rescatados por Dios y Él comienza a trabajar con nosotros. Las cosas dolorosas que nos pasan, las caídas necesarias que llegan a nuestras vidas, las lágrimas que derramamos, los sufrimientos, las cosas que nos quitan, son necesarias para que se complete esa perfección que Dios va a hacer en nosotros. En Juan 15:2, el Señor Jesucristo dice: toda rama que en mí no da fruto, lo corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. La palabra podar significa cortar una pieza y darle forma. Y cuando ese alfarero está dándonos formas, nosotros sentimos pellizcos que nos duelen, pedacitos de carne que nos van quitando. Y nosotros, ay no, y me duele. Y ay no, yo no aguanto más esto. Y pedacitos de carne que nos van quitando y que nos van doliendo y que estamos viendo la sangre que va cayendo y nosotros resistiéndonos a eso. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Dios está formando la imagen de Cristo en nosotros. Romanos 8:29 dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegáramos a ser como su Hijo. Y en Romanos 8:29 él dice, pues en el primera de Pedro 1:5 dice que por la fe que tienen, oye creyente, tú que estás aquí, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Dios nos protege a nosotros en este caminar, aunque nos caigamos. Y Pablo da una demostración motivadora en Romanos 8, del versículo 38 al versículo 39, cuando él dice: yo estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa seguridad que tenía el apóstol Pablo deberíamos de tenerla todos nosotros. El problema es que nosotros medimos a Dios conforme nosotros somos. Si nos desalentamos, dejamos de querer. Si nos pellizcan, volteamos la mirada. Si nos ofenden, el resto de nuestra vida tenemos esa ofensa y no la borramos. Si nos dicen algo que no nos gustó, es como un disco duro que nos raya hablando. Y mi amado hermano, venga acá. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a madurar? Porque si nosotros no tenemos las marcas de Cristo en nuestro cuerpo, no nos vamos a parecer a Él nunca. Y a Él le hicieron más que eso. Tenemos todas las escrituras hablando de que Él dejó toda su gloria y vino a morar en un hombre común y corriente como tú y como yo. Fue escupido, fue traicionado, fue abandonado por su propia familia, lo abandonaron sus discípulos, lo abandonaron sus seguidores.
Sus jueces lo abofetearon, lo escupían, se burlaban de él, le decían que él tenía una enseñanza falsa. No creían en lo que él predicaba. Decían que no, que estaba loco, dijeron en una, que estaba loco. Y nosotros no creemos más importante que Cristo. Si nosotros no modelamos a Cristo en sus sufrimientos, de verdad no somos seguidores de Jesucristo. Y si usted tiene la garantía de que hoy, si usted falló en contra de Dios, si usted va de rodillas y usted le pide perdón y usted se siente perdonado por Dios, ¿cómo es posible que usted retenga y se sienta que lo perdonaron? Usted tiene que aflojar y soltar, porque usted no puede tener en su cuerpo ni en su mente algo que no represente las marcas de Jesucristo, que es el soportarlo todo por amor al Padre. Y la sexta pregunta para terminar: ¿cuál es el día que Pablo alude como la venida de Jesucristo? Esa es la pregunta más sencilla que todos nosotros tenemos, porque esa es la esperanza que todos tenemos, de que en cualquier momento, puede ser ahora, puede ser más tarde, el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Y si usted no cree, yo le voy a decir quiénes lo dijeron. En Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 10, dice que cuando Cristo ascendió al cielo, habían ángeles, y dice aquí que habían 2 hombres con vestiduras blancas que de repente se pusieron en medio de los apóstoles cuando se quedaron atónitos viendo que Cristo había ascendido. Y dice: hombres de Galilea, les dijo, ¿por qué ustedes están aquí parados mirando al cielo? Este Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que ustedes lo vieron subir. Esa es nuestra esperanza. Y para finalizar, quiero contarle una anécdota que sea de motivación para todos nosotros, aunque lo que yo he predicado es la palabra viva y eficaz de Dios, y ninguna anécdota puede llenar absolutamente nada que complete esto. Pero quiero usarlo como un sello para terminar. Se cuenta la historia de que cuando Winston Churchill era un muchacho y asistía a la escuela, repitió el 8º curso 3 veces. Perdóname, Freddy, me acordé de ti porque tú has hablado siempre de esas historias. Porque le costaba aprender. Es algo irónico que años después la Universidad de Oxford le pidiera que pronunciara el discurso de la fiesta de graduados. Y para este acontecimiento, Winston Churchill, llegó con sus acompañantes con un bastón y un sombrero de copa, como nosotros lo vemos en las fotografías actuales. Y Churchill, con pausa, entra y había una multitud y comenzaron a aplaudirlo, y él tranquilamente llegó hasta el podio donde tenía que dar el discurso y le dijo a todas las personas que se calmaran y que se sentaran. Y dice que hubo un gran silencio. Y en el silencio, él grita con toda autoridad: no se rindan. Y dice que todo el mundo se quedó callado y que nadie decía nada. Y que en medio del silencio, él volvió y dijo: no se rindan. Y todo el mundo se quedó callado. Y por tercera vez Churchill dice: no se rindan. Cogió su sombrero, cogió su bastón, se paró y se fue. Y cuenta la historia que en Oxford, que es una de las universidades de más prestigio de Londres, nunca se ha pronunciado un discurso más corto que el de Winston Churchill, pero que su generación nunca olvidó esas palabras tan motivadoras de decir: no se rindan. Y hoy yo le digo a esta iglesia: no se rindan, luchen por la causa de Cristo. Todo lo que acerque a Cristo, todo lo que acerque a Dios, háganlo. No se rindan, denle para adelante. Olvídense de lo de acá, aquí abajo, olvídense de lo de afuera. Piensen solo en las cosas del reino. Todo lo que lo acerque a usted a Dios, todos los mandamientos que digan que Dios dice que lo hagan, háganlo en el nombre de Jesucristo, porque a eso nos llamó el Señor.
Que el Padre Celestial motive a esta iglesia a tener la visión de que lo que nos acerca al Señor es lo que Dios nos manda a hacer. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu inspiradora palabra de que tú comenzaste la obra en la primera iglesia bautista de Allentown y tú la terminarás. De que tú eres quien gobiernas esta iglesia, de que tú eres nuestro comandante y jefe, de que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que tú quieras, Señor. Revélatele a tu pueblo, habla a tu pueblo, Señor, y que tu voluntad sea en cada corazón y que todos podamos ser unos, así como el Hijo y tú eran uno. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la fidelidad tuya. Gracias porque tú eres el Dios de dioses y Señor de señores. Gracias porque nuestra fe y confianza está en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.